No puedes sentarte aquí. Esta es la primera clase, no una parada de autobús. Las palabras sonaron a través de la cabina, lo suficientemente afiladas como para cortar la charla. Cabezas giradas. Una mujer mayor estaba congelada en el pasillo, agarrando su bolso deshilachado, los ojos bajados. La sonrisa de la azafata era delgada y apretada. Señora, por favor, haz a un lado. La risa burbujeó de unos pocos asientos cercanos. Nadie ofreció ayuda. Nadie hizo preguntas. Se giró lentamente, con fuerza, sin darse cuenta de quien estaba mirando desde unas pocas filas de distancia. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿dónde estás mirando desde hoy? Comenta a continuación. Los dedos de Margaret Taylor temblaron mientras deslizaba por los lados de su vieja maleta. La tela se desvaneció, el mango se deshilachó, pero había estado con ella a través de cada capítulo, birthdays, funerales, movimientos y recuerdos. Se limpió las esquinas de sus gafas y se miró una vez más alrededor de su tranquilo apartamento de Ohio. Su hija Amanda estaba esperando en Dallas, y Margaret había prometido que finalmente visitaría. En el aeropuerto, ella agarró su pase de embarque como si fuera una carta preciosa. Todo se sintió grande y apresurado, el zumbido de las maletas rodantes, el chillido de los intercomunicadores, el clic de tacones pulidos en los pisos de baldosas. Ella trató de no mirar a los otros pasajeros, vestidos y seguros. Llevaba su mejor blusa, azul suave con pequeñas flores, metida en jeans de cintura alta. Su cardigan marrón tenía agujeros en los puños, pero hacía calor. En la puerta, el agente de la aerolínea escaneó su boleto, luego parpadeó. Parece que lo estamos actualizando a la primera clase hoy, señora Taylor. Margaret también parpadeó. Oh, bueno, ¿está seguro?, preguntó ella. El agente sonrió. Sí, señora. A veces sucede. Margaret asintió lentamente, insegura si era un error. Pero ella aceptó el trozo de papel con su nuevo asiento, 2A, y susurró un agradecimiento antes de arrastrarte hacia el jet bridge. Dentro del avión, la iluminación era suave, los asientos de par en par. Hizo una pausa, contando las filas, agarrando la parte posterior de cada silla mientras pasaba. Cuando llegó a la segunda fila, se detuvo, confundida. Una mujer joven con cabello perfecto estaba cerca, observando. Margaret volvió a mirar los números anteriores. Sí, esto fue todo, 2A. Ella sonrió tímidamente. Disculpe, creo que este es mi asiento. La sonrisa de la azafata no llegó a sus ojos. No lo creo, dijo, doblando los brazos. Esta es la primera clase. Margaret asintió. Sí. Me dieron. Levantó su pase para mostrarle. El asistente lo arrebató, lo miró y frunció el ceño. Esto debe ser un error. Necesitaré que regrese a la cabina principal mientras reviso esto. Margaret abrió la boca, luego la cerró. Los pasajeros cercanos habían dejado de leer sus revistas. Un hombre miró sus gafas de sol. Una mujer en un collar de perlas sonrió. Yo, puedo volver allí, susurró Margaret, señalando detrás de ella. Está bien. El asistente asintió y la agitó. Gracias por la comprensión. Cuando Margaret se volvió, podía sentir el peso de cada ojo. Sus mejillas ardieron, y el zumbido suave de los motores parecía hacerse más fuerte. Nadie habló. Nadie se acercó. Se movió lentamente por el pasillo, sosteniendo su bolso en su pecho. Muy detrás de ella, un hombre con traje de carbón cerró su computadora portátil y vio la escena desarrollarse en silencio. Sus ojos no parpadearon. Su mano se acurrucó en un puño lento en el reposabrazos. La conocía. Y ella ni siquiera sabía que él estaba allí. Aún no. Margaret tomó el último asiento en la fila de atrás, cerca del baño. El cojín se hundió. El aire se sintió pesado.
Sus rodillas casi tocaron el asiento frente a ella, y el aroma del café rancio se mezcló con algo agrio. Ella dobló sus manos en su regazo, tratando de no llorar. El hombre junto a ella apestaba de colonia y humo de cigarrillo. Tosió en voz alta sin cubrirse la boca. Un bebé llorando chilló 2 filas por delante, su madre rebotaba y susurraba, ojos salvajes de agotamiento. Margaret miró la pequeña ventana cuadrada, pero no había nada que ver. El sol todavía estaba saliendo. En primera clase, Candace estaba revolviendo crema en su café. Sus labios se acurrucaron cuando le dijo a otra azafata, entró como si perteneciera allí. Algunas personas realmente piensan que un cardigan los hace realeza. El otro asistente dio una media sonrisa pero no dijo nada. Probablemente estaba perdida, agregó Candace, cepillando la pelusa imaginaria de su manga. Sucede todo el tiempo. Les das un poco de amabilidad y toman una milla. En la parte de atrás, Margaret alcanzó su bolso y sacó una foto, usada y suave de años de manejo. Era su hijo, Peter, vestido con su uniforme del ejército, parado alto y orgulloso frente a su casa. Se había ido durante 8 años. Parpadeó lentamente, presionando sus dedos en sus labios. Luego guardó la foto y cerró los ojos. A unos pocos asientos de distancia, un hombre de negocios de unos 50 años la notó. La había visto ser enviada de regreso con una desaprobación tranquila. Él empujó sus gafas y sacudió la cabeza. Mientras tanto, el intercomunicador de la cabina zumbó. El copiloto se inclinó más cerca, escuchando. Tenemos un pasajero en el manifiesto marcado para exequo alerta de Tibe, dijo una voz. Parecía confundido. ¿Alerta ejecutiva? Sí, volvió la voz. Execute de alto nivel que vuela anónimamente. Alguien de la empresa. Necesita atención discreta. El copiloto se volvió hacia el capitán. Uno de los grandes está a bordo. El capitán asintió, curioso. Demostremos quién es. De vuelta en la fila 34, Margaret inclinó la cabeza contra la ventana y susurró una oración que no había hablado en años. Señor, ayúdame a quedarme pequeño y amable. En el asiento 12, el hombre con el traje de carbón cerró los ojos, pero su mandíbula estaba apretada. Se llamaba Daniel Pierce. El fundador y presidente de la aerolínea. ¿Y la mujer que acababa de ser humillada? Ella era su esposa. Su tripulación no tenía idea. Pero lo había visto todo. Él la había visto ser despedida como si fuera invisible. No había dicho una palabra. Aún no. Miró a la banda de cuero de su reloj. Su plan de vuelo estaba a punto de cambiar. ¿Y Candace? Todavía se estaba riendo suavemente en la galera, vertiéndose otra bebida, sin saber a quién acababa de insultar, o que la estaría esperando antes de que este avión tocara el suelo. ¿Alguna vez has visto a alguien tratado como si no importara? La puerta de la cabina hizo clic. El capitán Rhodes salió, los ojos escaneando de primera clase. Su marcha era estable, pero había tensión en sus hombros. El mensaje había venido directamente de la empresa, alguien poderoso estaba en este vuelo. No solo alguien importante. Alguien intocable. Se movió por el pasillo lentamente, haciendo una pequeña charla con algunos pasajeros, observando sus reacciones. Luego vio al hombre en 2C. El traje. El silencio. El peso inconfundible de la presencia. Daniel Pierce levantó la vista, asintió una vez. El capitán asintió con la cabeza, luego se inclinó cerca. Señor Pierce, señor, no estaba al tanto. Daniel habló sin emoción. No estabas destinado a hacerlo. Pero algo debe ser corregido. El capitán Rhodes dudó. ¿Es Candace? Daniel no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. El capitán se volvió, caminó rápidamente hacia la galera y llamó a Candace a un lado. Su sonrisa todavía estaba pintada. Sí, capitán.
Ven conmigo, por favor. Ella siguió, confundida pero aún compuesta. Cuando vio a Daniel, sus pasos se desaceleraron. Señor Pierce, señor, no me di cuenta de que estaba a bordo. Daniel la miró con calma. Enviaste un pasajero a la espalda. Una anciana. ¿La recuerdas? La boca de Candace se abrió, luego se cerró. Yo, sí, señor. Ella estaba en el asiento equivocado. La primera clase es. Daniel interrumpió, su tono agudo pero tranquilo. Ella no estaba en el asiento equivocado. Candace palideció. Hubo un error de actualización, supuse. Asumiste en base a lo que viste. No lo que sabías. Se puso de pie, e incluso a nivel de los ojos, se sintió más alto. ¿Dónde está ella ahora? Candace apenas pudo responder. Daniel se volvió hacia el capitán. Quiero que vuelva a crecer. Un minuto después, todo el avión pareció cambiar cuando el capitán Rhodes se dirigió a la parte trasera. Los pasajeros observaron confusión mientras se detenía en la fila 34. Señora Taylor, dijo suavemente. ¿Te importaría unirte a mí? Margaret parpadeó. Yo, estoy bien aquí. Él sonrió suavemente. Estabas para un mejor asiento. Ella dudó, luego se levantó lentamente. Whispers la siguió mientras caminaba por el pasillo nuevamente, pero esta vez, con el capitán a su lado. Cuando llegó a la primera clase, vio a Daniel de pie. Ella se congeló. Daniel. Él sonrió. Está bien. Margaret miró a su alrededor, avergonzada. No quería causar problemas. No lo hiciste, dijo, tomando su mano. Por favor, siéntate. Candace se mantuvo rígida como un tablero, su rostro drenado de color. Daniel se volvió hacia ella una vez más. Ella no es solo mi esposa. Es una persona. Y nadie merece ser tratado como si fueran muebles. Candace tartamudeó algo, pero las palabras estaban rotas. Regresa a la galera, dijo Daniel. Ya no servirás este vuelo. El silencio en la cabina era grueso. Incluso el aire se sentía quieto. Candace se fue, cada paso más pesado que el anterior. Margaret se sentó lentamente en 2A, mirando nerviosamente. No quiero ser un problema, susurró. No lo eres, dijo Daniel suavemente. Eres la razón por la que construí todo esto. Al otro lado del pasillo, una mujer que se había reído antes ahora derribó los ojos, avergonzados. Y detrás de ellos, los susurros continuaron, pero ahora, estaban sobre el hombre con poder que defendió a la mujer que nadie había visto. Hasta ahora. Candace se quedó congelada cerca de la puerta de la galera, con las manos apretadas detrás de su espalda. Podía escuchar los murmullos flotando por la cabaña. Había manejado a cientos de pasajeros antes, despidió a docenas sin parpadear. Pero esta vez, sus piernas se sintieron débiles. Daniel se recostó en su asiento, descansando suavemente sobre Margaret. El movimiento del avión se había estabilizado, pero algo dentro de él todavía estaba ardiendo. ¿Estás seguro de que esto era necesario? Margaret preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Se volvió hacia ella. Lo que sucedió allí. Eso no fue solo un error. Ese fue un patrón. Simplemente resultó ser la única persona que más amo en este mundo. Margaret miró su regazo. No quería que nadie se sintiera pequeño. Ay, nunca hiciste que nadie se sintiera así, dijo. Por eso me casé con ti. Hace 12 años, se habían conocido en una tranquila biblioteca de la ciudad. Daniel estaba en el tablero para una organización benéfica local. Margaret había venido a devolver los libros de su difunto esposo. Se disculpó por llegar tarde y dejó galletas para el personal. Ella nunca preguntó quién era Daniel. Nunca lo trató como alguien para impresionar. Cuando él la invitó a salir, ella dudó. Cuando él le dijo quién era, ella sonrió y dijo,
Me gustas más sin el traje. Se habían casado al año siguiente. Sin prensa. Sin anuncio. Ella se negó a vivir en su patrimonio. En cambio, eligió un pequeño apartamento donde los vecinos sabían su nombre y la tienda de comestibles todavía usaba letreros de precios escritos a mano. Daniel eligió la privacidad porque la valoró. ¿Pero este momento? Este momento requirió algo más. El capitán regresó en silencio a su asiento. Ward ya había llegado al equipo de tierra. Habría un informe. Una revisión. Consecuencias. En el asiento de salto, Candace finalmente se sentó, respirando con fuerza. Sus dedos temblaron cuando abrió un pequeño paquete de pañuelos. Otro asistente la pasó sin decir una palabra. De vuelta en 2A, Margaret se inclinó más cerca de Daniel. No la castigas por mí. La miró. No la estoy castigando por ti. La estoy responsabilizando por lo que hizo. Margaret suspiró. La gente hace suposiciones. Yo también lo he hecho. Él le dio una suave sonrisa. Puedes asumir cosas, pero nunca humillas a las personas. Sus ojos se llenaron por un momento, luego se aclararon. Solo quería visitar a Amanda. Eso es todo. Y lo harás. Pero primero, terminamos este vuelo. Un miembro de la tripulación llegó en silencio con té y una manta cálida. Margaret aceptó ambos con un tranquilo agradecimiento. Frente a ella, una mujer más joven que una vez se veía molesta ahora dio un suave asentimiento de respeto. El silencio a su alrededor ya no era incómodo, era reverente. Candace se sentó con la cabeza inclinada. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que había mirado a alguien y solo había visto lo que usaban, no quiénes eran. Y al otro lado del pasillo, Daniel Pierce, el hombre que construyó el imperio para el que trabajaba, había visto todo. Y recordado cada segundo. Sin levantar la voz. Sin necesidad de decir quién era. ¿Habrías intervenido si viera que esto sucedió justo enfrente de usted? El vuelo navegó a través de las nubes en silencio, pero la atmósfera había cambiado. Cada miembro de la tripulación se movió con precisión tranquila ahora, sus ojos se movían nerviosamente hacia la primera clase y el hombre que ya no necesitaba presentarse. Daniel golpeó su teléfono 2 veces. Se abrió una aplicación de aerolínea segura. Con algunos deslizamientos medidos, presentó un informe formal en vuelo directamente al equipo de control ejecutivo de la aerolínea. No lo escribió con ira. Solo hechos. Pasajero eliminado incorrectamente del asiento asignado de primera clase. Sin verificación. Comportamiento humillante públicamente. Miembro de la tripulación, Candace Miller. Revisión inmediata solicitada. Recomendación, licencia disciplinaria en espera de reentrenamiento. Él golpeó el envío. En el asiento de salto, los auriculares de Candace zumbaron. Lo ajustó con los dedos temblorosos. La voz en el otro extremo fue recortada y profesional. Miembro de la tripulación Miller, este es el despacho. Usted está siendo relevado del servicio en este vuelo. Por favor, permanezca sentado y coopere con el personal restante. Su garganta se apretó. ¿Aliviado? Ella susurró, pero no hubo respuesta. Un momento después, la azafata principal se acercó, los ojos con cuidado. Candace. Por favor, entra en la cabina trasera y asegúrate. No servirás el resto de este vuelo. Candace parpadeó, atónito. ¿Esto es por ella? La voz del asistente se suavizó. No. Esto es por ti. Candace se paró lentamente, hacia atrás, y caminó hacia la parte trasera. Cada paso resonaba. Los pasajeros a los que había servido una vez ahora se negaron a mirar a los ojos. Margaret la vio irse, tristeza parpadeándose en su rostro. Se ve tan joven, susurró. Tan enojado. Daniel tocó su mano suavemente. Algunas personas no aprenden hasta que se detienen.
Otro asistente trajo a Margaret un té fresco y volvió a doblar su manta nuevamente, más suavemente esta vez. El servicio había cambiado, no por miedo, sino de algo más profundo. Respeto. Humildad. Conciencia. Un niño pequeño en la fila 3 se asomó sobre el asiento, mirando a Margaret. Su madre le susurró que se detuviera, pero Margaret sonrió y saludó. El niño volvió a saludar. Daniel se inclinó hacia ella. Siempre has tenido ese efecto en las personas. Margaret sacudió la cabeza. No quiero que la gente me tema por ti. No lo hacen, respondió Daniel. Te respetan porque te mantuviste amable. Incluso cuando tenías todo el derecho de no hacerlo. El sol fuera de la ventana comenzó a sumergirse, lanzando luz dorada a través de la cabina. Afirmó las líneas en la cara de Margaret, giró su cabello plateado casi blanco. Los pasajeros comenzaron a susurrar menos. Algunos se sentaron más rectos. Algunos miraron por las ventanas, perdidas en el pensamiento. Al frente, el capitán hizo un anuncio. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso a Dallas. En nombre de la tripulación, gracias por volando con nosotros. Candace se sentó solo ahora, cerca de la espalda, mirando el respaldo del asiento frente a ella. Sus manos estaban quietas. Su mente fuerte. En el asiento segunda, Margaret alcanzó la mano de Daniel nuevamente. Se ataba los dedos a través de los de ella sin decir una palabra. El mundo exterior seguía siendo el mismo. Pero dentro de este avión, algo había cambiado. No solo en el aire. De la manera en que la gente vio. En la forma en que la gente escuchaba. Y una mujer tranquila, vestida con un cardigan y gracia, les había recordado a todos cómo era realmente la dignidad. Las ruedas aterrizaron con un ruido sordo, el avión se desaceleró cuando la pista corrió debajo de ellos. Los pasajeros se sentaron en la quietud, como si el aire sostenía algo sagrado ahora. Nadie se apresuró a pararse. Nadie empujó hacia el frente. Daniel se puso de pie primero, luego se volvió y alcanzó la mano de Margaret. Ella se levantó lentamente, reuniendo su pequeño bolso. No había nada llamativo en ella, sin bolso de diseñador, sin colores fuertes, pero cada ojo la seguía mientras caminaba por el pasillo. Algunos pasajeros asintieron. Un hombre mayor en clase ejecutiva incluso susurró, «Ma'am», con una suave punta de su cabeza. Ella asintió, demasiado amable para ignorarlo, demasiado humilde para reconocer el cambio de tono. En el Jet Bridge, 2 ejecutivos de las aerolíneas esperaron en silencio. Saludaron a Daniel con respeto, pero su expresión les dijo que se mantuvieran enfocados. «Esta es mi esposa, Margaret», dijo. «La tratarás con el mismo cuidado que le das a tus invitados más valiosos. Porque eso es lo que todas las personas aquí deberían recibir, independientemente del asiento, la ropa o el título». Asintieron. ¿Y la tripulación? Uno de ellos preguntó en voz baja. Revise sus archivos. Vuelva a entrenar a todos. Liderar con empatía. Pero el de la parte de atrás, en Candace, debe ser colocada de inmediato. Sin terminación, el ejecutivo preguntó. Daniel miró a Margaret. Ella sacudió la cabeza una vez. Déjala aprender. Daniel asintió. Vete. No un disparo. Si ella cambia, dale una segunda oportunidad. Los ejecutivos estuvieron de acuerdo, luego se hicieron a un lado cuando Daniel y Margaret salieron en silencio a través de un corredor lateral. Afuera, el sol apenas comenzaba a ponerse. El oro se derramó sobre el concreto. Un auto privado los esperaba por la acera. Cuando el conductor cargó su maleta en el maletero, Margaret alcanzó el brazo de Daniel y sonrió. Siempre haces demasiado. Levantó una ceja. Ese era yo haciendo el mínimo. Ella se rió suavemente, luego apoyó su cabeza contra su hombro mientras se deslizaban en el asiento trasero.
Esa noche, en la casa de Amanda, la familia se reunió para cenar. Amanda abrazó a su madre con fuerza en la puerta, sin saber nada todavía. Los nietos tiraron de la manga de Margaret, emocionadas de verla. La risa llenó las habitaciones. Margaret nunca mencionó el vuelo. No en la mesa. Ni siquiera cuando Amanda preguntó cómo fue. Pero más tarde esa noche, después de que la casa se calmó y los niños estaban en la cama, Margaret salió al porche. El aire de Texas era cálido. Los grillos cantaban en el cepillo. Sostuvo una taza de té, miró hacia el patio oscuro y dejó que sus pensamientos respiren. La gente juzga rápidamente. Ven zapatos, arrugas, ropa, y deciden todo de un vistazo. Pero la bondad real, todavía tiene un lugar en este mundo. Daniel salió un momento después, sentado a su lado en el viejo columpio del porche. No dijo nada, solo le entregó una manta y la tiró sobre sus piernas. No necesito rescatar, susurró. Lo sé, dijo. Pero a veces necesito recordar. Ella alcanzó su mano nuevamente. El mundo puede tener su volumen. Su crueldad. Pero aquí, en este rincón tranquilo, fue vista. No como pasajero. No como un símbolo. Pero simplemente como ella misma. Y eso fue suficiente. Siempre había sido. Siempre lo sería.